volverlos a saludar, en esta ocasión con el tema 423, que es discriminación. Y primeramente hablaremos de este concepto. La discriminación consiste en tratar a una persona, grupo o institución de manera diferente, y aquí está el punto, perjudicial. Esto puede deberse a diferentes motivos, como puede ser la raza, el sexo, el género, ideas, lugar de procedencia, aspecto físico, etc. Toda forma de discriminación es una actitud contraria al principio universal de derechos humanos que consagra la igualdad de todas las personas ante la ley. Se pueden reconocer varios tipos de discriminación en la sociedad y muchas veces pueden existir casos en que se reúnan varias al mismo tiempo. Veamos los que serían los más importantes. Empezaríamos con la discriminación socioeconómica. Esta se da cuando se discrimina y se excluye con base en la clase social del individuo. Implica toda forma de humillación, menosprecio, subvaloración y maltrato derivado de su condición social. El siguiente sería la discriminación por género. Esta es una de las formas de discriminación más comunes y es silenciosa, debido al hecho de que está enmascarada en medio de costumbres y hábitos arraigados históricamente. Y esto se da por solo el hecho de ser mujer. La siguiente es la discriminación racial. Este tipo de discriminación suele darse también en el seno de una sociedad donde concluyen personas de la misma raza, pero en rasgos fenotípicos distintos o separados por castas. La siguiente es discriminación de origen étnico o nacional. Este tipo de discriminación se ejerce en contra de personas que pertenecen a culturas minoritarias dentro de una cultura dominante o que han nacido en países diferentes al de acogida. Discriminación religiosa. Esta suele ocurrir en los estados confesionales en los que la religión oficial es una obligada condición de ciudadanía, o en aquellos estados que por razones ideológicas persiguen cualquier forma de organización religiosa. Discriminación política o ideológica. Esta, en la práctica, es todo tipo de persecución, censura y obstrucción de derechos civiles y políticos con base en la ideología de la víctima. Implica cohibir la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de impedirle el acceso a la vida pública. Discriminación por orientación sexual. Este tipo de discriminación es la que tiene como población objetivo a las personas cuyas orientaciones sexuales difieren de la heterosexualidad o cuyos comportamientos no corresponden al rol atribuido a su género históricamente. Discriminación etaria o por edad. Esta discriminación suele tener como objetivo la sumisión y la subordinación de la víctima con base en su edad, ya sea por ser niño o bien adulto mayor. En el caso de los adultos mayores, ellos ven cercenados sus derechos fundamentales como el derecho a la educación, al trabajo, o se les excluye del orden social y con esto favorece la multiplicación de la pobreza. Discriminación por discapacidad. Este tipo de discriminación suele tener que ver con la invisibilización de la discapacidad al considerarla un problema minoritario, lo que convierte en foco de dependencia, pobreza y exclusión social. Abarca todo el espectro de personas con discapacidades físicas, por ejemplo, con ceguera, sordera o movilidad, o intelectuales, como por ejemplo el síndrome de Down, autismo, dificultad en el aprendizaje, etc. A lo largo de la historia ha estado presente en todo tipo de sociedades la discriminación, y aún en las últimas décadas hemos avanzado mucho en este terreno, pero existen aún hoy distintos tipos de discriminación contra los que hay que combatir, tanto en los países en vías de desarrollo como en las sociedades más
ricas del planeta. Todavía hay mucho que trabajar acerca del tema de la discriminación. Un gusto saludarlos. Estaremos hasta la próxima.